back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévatela TV. Bueno, vamos con otra de las entrevistas en esta tarde de Periodismo Rock and Roll. Teníamos ganas de conversar sobre algunos temas. Lo estamos molestando en la tarde al diputado nacional, ex ministro de Defensa, Agustín Rossi. Agustín, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Gracias por el rato en la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bueno, ¿conoce el distrito? Digo, estuvo acá en la base de Punta Indio, ¿conoce Verónica? Ajá. Bueno, le pregunto entonces sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Usted ha estado siendo ministro de Economía, y lo que le quiero preguntar es porque seguramente usted primero tiene una clara visión de lo que pasa en las Fuerzas Armadas, seguramente a partir de contactos, a partir de mirar lo que está pasando. ¿Qué le parece que está pasando en las Fuerzas Armadas? Bueno, hay dos miradas, ¿no? Una mirada es sobre el plano del bienestar del personal militar. Ese plano del bienestar del personal militar se encuentra afectado por dos situaciones. Primero, los bajos salarios. Usted sabe que nosotros habíamos llevado adelante un plan de jerarquización salarial durante el gobierno de Alberto Fernández que equiparaba el sueldo de la Fuerza Armada con el personal de la Fuerza de Seguridad. Eso fue interrumpido durante el gobierno del presidente Milei, durante el actual gobierno, y eso sumado a que el salario del personal militar es el mismo que el sector público, el salario del personal militar está muy por debajo, digamos, ¿no? Más del 50%, 60% del personal militar en su conjunto está debajo de la línea de pobreza como salario, y eso es lo que ha llevado a que muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo de los soldados voluntarios y de los escalafones inferiores, o sea, tanto de oficiales como de suboficiales, que son los de menor paga, hayan solicitado su retiro, se hayan ido de las Fuerzas Armadas y hayan buscado una alternativa económica en otro lado. Primer punto. El segundo punto que afecta muchísimo al personal militar es el de la obra social, ¿no? Estos tipos han quebrado la obra social en 2 años, pasaron 3 directores, tienen más de 200.000 millones de pesos en pasivo. Imagínense que nosotros dejamos la obra social con 5.000 millones de pesos de superávit en diciembre del 2023, en 2 años que crearon un pasivo de 200.000 millones de pesos, y ahora, según se rumorea, lo que quieren hacer es dividir la obra social, sacar al personal de seguridad del IOSA y armar una nueva obra social. Entonces siguen la misma lógica del ANDIS, ¿no? Donde hay sospecha de corrupción, lo que hacen es diluir o eliminar ese organismo, y acá lo que van a intentar hacer es exactamente lo mismo. Pero al mismo tiempo tomando una decisión absolutamente equivocada desde mi punto de vista. Cuando fui ministro siempre me opuse a que el personal de la Fuerza de Seguridad se vaya de la obra social, porque las obras sociales funcionan mejor cuanto mayor cantidad de afiliados tienen, es decir, cuanto mayor cantidad de aportantes tienen. Sí. Y el personal de la Fuerza de Seguridad son más jóvenes y tienen mejores sueldos, mejores salarios. O sea que es un error gravísimo dividir la obra social. Tan errores que lo que tengo entendido es que hay muchas obras sociales privadas, prepagas, que están buscando, que están interesadas en incorporar al personal de la Fuerza de Seguridad, ya sea tanto de Gendarmería como de Prefectura, porque entienden que es un gran negocio incorporarlos a su sistema de obra social. Y estoy hablando de las mejores y de las otras, digamos, ¿no? Como Swiss Medical, esto lo ha dicho la propia ministra de Seguridad. Okay. Entonces, esas dos situaciones son situaciones muy que obviamente generan mucho malestar dentro del personal militar. El otro elemento es este engendro que hicieron, que es el colocarlo a un militar como ministro, involucrando fuertemente a las Fuerzas Armadas en el gobierno del presidente Milei, digamos, ¿no? Si algo tuvieron las Fuerzas Armadas desde el 83 hasta la fecha, fue que fueron presidentes neutrales, si usted quiere, con los devenires políticos.
Las Fuerzas Armadas Argentinas no fueron ni alfonsinistas, ni menemistas, ni baltistas, ni kirchneristas, ni macristas, pero ahora al poner al jefe del ejército argentino como ministro de Defensa, lo que pasa a ser Presti es el ministro de Defensa de Milei. Por lo tanto, todos los que sean los funcionarios que van a colocar en el Ministerio de Defensa van a ser funcionarios de Milei. Entonces se involucran claramente a las Fuerzas Armadas en el destino del gobierno del presidente Milei. Si al presidente Milei le va mal, como creo yo que le está yendo, las Fuerzas Armadas van a quedar desprestigiadas, y nos costó mucho recuperar el prestigio de las Fuerzas Armadas para la democracia argentina, digamos, ¿no? Después de lo que había sido el desastre de la dictadura. Y el otro punto, digo, tiene que ver con el tema del equipamiento. Digo, usted, durante su gestión se había generado un fondo para poder equipar las Fuerzas Armadas. Llegaron, se gastaron el dinero del fondo y lo disolvieron, digo. Bueno, este es lo paradójico, ¿no? En la primera acción, por primera vez desde que estamos en democracia, el ministro de Defensa es un militar. Y ese ministro de Defensa firmó el proyecto de presupuesto en donde se eliminó la asignación específica del FONDEC. Digamos, ¿no? El FONDEC sigue existiendo, pero no tiene la obligación el Estado Nacional de ponerle el 0,8% de los ingresos corrientes del Estado. Entonces, pusieron un ministro de Defensa que teóricamente era para militar, que teóricamente iba a defender a los militares, y lo primero que hace es inutilizar al primer fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas que tuvieron las Fuerzas Armadas en su historia. La verdad es que es tristísimo todo esto lo que está pasando, ¿no? Tristísimo, yo digo triste porque yo personalmente basculo, digamos, ¿no? Entre la tristeza y la bronca, ¿no? Mi sentimiento. Porque le pusimos mucha garra y mucha decisión política, ¿no? Cuando llegué al ministerio con Alberto Fernández ya teníamos problemas nerviosos. La recuperamos, lo levantamos, la dejamos superavitaria, la fundieron. Convencí a todo el peronismo, a Alberto, a Cristina, a todos, de que era necesario tener un fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Funcionó, con ese fondo pudieron hacer una cantidad de cuestiones. De hecho, los patrulleros oceánicos que compró la Armada Argentina se pagaron con ese fondo, los I-15 pagan con ese fondo, todas las inversiones que se han hecho en el último tiempo se pagaron con ese fondo. Y lo primero que hacen, a 6 años de haber creado el fondo, lo eliminan los propios militares que están en el gobierno. Entonces, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza lo que están haciendo, y están en una burbuja de un festival dividiéndose cuáles son los puestos que van a ocupar en el marco del Ministerio de Defensa. La verdad, muy triste todo. ¿Y qué me cuenta de este avión que llegó ayer creo que llegó a la base de Ushuaia, un avión de las Fuerzas Armadas estadounidenses, dicen cargado con legisladores, sin autorización, sin información? Es grave esto, ¿eh? Sí, es muy grave, sobre todo porque no tenemos información oficial, no tenemos ninguna. Hemos hecho un pedido de informe para que se nos informen qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Porque es un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana que viene con, en principio, parlamentarios tanto demócratas como republicanos, pero no sabemos a qué vienen. No tiene comunicación en el Parlamento argentino, al menos nosotros no estamos enterados, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. No tiene comunicación el gobernador de Tierra del Fuego, así que es todo muy extraño, y esperemos que esto no tenga que ver con la reciente intervención por parte del Estado Nacional del puerto de Ushuaia, violando claramente las autonomías provinciales. Claro, bueno, pero todo se conecta con todo ahí, digo, porque hace unos días atrás se generó esa intervención también, digo. Mucha coincidencia. Sí, digo. Bueno, sí, por eso digo, mucha coincidencia, ¿no? Sí, mucha claro. coincidencia con todo lo que está pasando, y más coincidencia con lo que hace 2 años atrás el presidente Milei con Laura Richardson, Claro. entonces la jefa del Comando Sur, que es el ala del Pentágono para América Latina,
la división del Pentágono para América Latina fue la que hizo, estuvo junto con el presidente de la Nación, y el presidente de la Nación ahí públicamente le ofreció construir el puerto naval, puerto militar, a los Estados Unidos, cosa que hasta ahora no se ha concretado, pero obviamente que, como usted dice, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y a esto, digo, hablando de que todo tiene que ver con todo, digo, usted fue uno de los principales oradores en lo que tiene que ver con la defensa de la no aprobación de la ley de inteligencia. La nueva ley. Bueno, es una barbaridad. Mire, dos elementos, ¿no? El primer elemento, lo que toman la decisión de permitirle a los miembros, a los agentes de la CIDE, detener personas sin autorización judicial. Una locura. Segunda cuestión, escuche esto. El jefe de la CIDE puede pedirle personal a las Fuerzas Armadas para que ese personal de las Fuerzas Armadas hagan operaciones de inteligencia interior. Usted combine las dos cosas, que la CIDE detenga personas y que las Fuerzas Armadas, el personal militar, esté haciendo inteligencia interior en la Argentina solamente durante la dictadura militar. Sí, claro. Solamente durante la dictadura militar. Entonces lo que están armando con esta modificación es una policía secreta. Estamos trabajando muy fuertemente para tratar de tener el número de votos necesario como para poder rechazar y derogar ese decreto de necesidad de urgencia. Ok. Y digo, hablando de barbaridades, digo, la ley de reforma laboral, digo, ¿no? Igual con el tema de los votos vienen medios complicados, ¿verdad? En ambos lugares. Bueno, se está tratando en el Senado, ¿no? Sí. Obviamente que nuestros compañeros están haciendo todos los esfuerzos para encontrar el número de votos necesario como para poder rechazarla. También hay una acción bastante importante de la CGT y del resto de las centrales obreras. No creo que la tengan tan fácil, por algo en diciembre del año pasado que querían aprobarla, la trasladaron para tratarla en febrero de este año, así que estamos muy atentos, pero claramente que es una modificación que está destinada fundamentalmente no a generar empleo, sino a facilitar los despidos. Okay. Que facilitan los despidos, lo que hacen es facilitar los despidos, y lo que generan es un fondo de asistencia laboral, el FAL, con el 3% de los aportes patronales que están destinados al sistema de previsión social. O sea, desfinancian el sistema de previsión social, el sistema que paga las jubilaciones y las pensiones en la Argentina, crean ese fondo de asistencia laboral, con lo cual los empresarios no van a pagar nunca más un despido. Ese fondo de asistencia laboral, además de que se va a convertir en un gran negocio porque van a manejarlo financieramente, va a pagar las indemnizaciones 12 cuotas, como mínimo. Digamos, ¿no? Cuando se pagan las indemnizaciones 12 cuotas, se sabe que más del 50% de la fuerza laboral en la Argentina tiene un solo año de antigüedad. Claro. Si usted despide a alguien que tiene un solo año de antigüedad, es un mes el pago de la indemnización. Ese mes se lo van a pagar en 12 cuotas. Claro. Es una barbaridad. Pero ninguna de las reformas laborales ha logrado, digo, beneficiar al trabajador. No se hacen para eso, digo. No, se hacen para perjudicar al trabajador y para quitarle derechos al trabajador. Bueno, y lo mismo que el banco de horas, ¿no? Claro, sí. Lo mismo que el banco de horas y lo mismo que el tema de las vacaciones en verano. Antes era obligatorio, hoy es obligatorio que las vacaciones se tomen en verano, y con esto te vas a poder tomar en el verano 1 cada 3 veranos. Claro. Los otros 2 veranos, según el patrón, te puedes dar las vacaciones en agosto. En agosto, sí. Y vos tenés los chicos en la escuela. Claro. ¿Qué hacen en este agosto? No podés sacar a los chicos de la escuela, te quedas en tu casa. Bueno, todo eso que significa, ¿no? Bueno, le pregunto lo último, Agustín, para no sacarle mucho más rato también. Digo, tiene que ver un poco también con el peronismo, digo, ¿no? Se ve un peronismo que está medio como desarmado, como que no está tirando todo para el mismo lugar, mucha disputa interna. Digo, eso al peronista, no importa la rama del peronista, digo, pero en general al peronista de la calle, al de a pie, lo enoja mucho. ¿Cómo está viendo usted esto? Digo, ¿es necesario perder tanto tiempo en esta discusión en lugar de abocarse, digo, a la lucha para poder desplazar en las próximas elecciones a este gobierno? Bueno, el peronismo tiene que asumir la responsabilidad que le dio la sociedad, ¿no? Nosotros no somos el principal partido político de la oposición,
En el resultado electoral de octubre del año pasado no solamente ganó Milei, nosotros salimos segundos, sino que salió absolutamente derrotada Provincia Unida, que era el plan B del establishment, no del Círculo Rojo, era el plan B para tener una alternativa o en todo caso ser la fuerza opositora a Milei. Eso no sucedió, los argentinos volvieron a darle al peronismo esa facultad y que al mismo tiempo se convierte en una obligación. El peronismo, vuelvo a decir, tiene la obligación de construir una alternativa que se oponga y que plantee una cosa diferenciada con el presidente Milei. Ese debería ser el principal, ese debería ser y debe ser el principal objetivo de la dirigencia del peronismo. Para eso tenemos que en algún momento resolver quiénes van a ser los que nos van a representar en las próximas elecciones, tener una propuesta muy clara, muy precisa y ser lo suficientemente amplio como para convocar a todos aquellos sectores que están en desacuerdo con las políticas que lleva adelante el presidente Milei. ¿Falta participación, digo, dentro de los espacios del peronismo, digo, inclusive de las bases hacia arriba, como alguna vez lo planteaba el general, digo? El tema es que el peronismo debería resolver sus candidaturas en la próxima elección con base a PASO, digamos, ¿no? Pero bueno, no sabemos si van a seguir existiendo las PASO y ese es un inconveniente. Ya fue un inconveniente para armar la lista de diputados nacionales, porque la verdad es que hay que tener en cuenta que siempre hay que generar los mecanismos para que la voluntad del pueblo se pueda expresar. Bueno, me parece que este es el camino que tenemos que sostener y llevar adelante. Si tenemos las PASO, yo imagino que el año que viene puede haber 2 o 3 candidatos o candidatas del peronismo que compitan fraternalmente en una PASO y que el que tenga el mejor posicionamiento sea el que nos represente en las elecciones y que vamos a estar en condiciones de ganar la elección. Sí, y creo definitivamente que es lo que la gente de Vota Peronismo está pidiendo casi a gritos, le diría. Agustín, yo le agradezco muchísimo el rato en la tarde, la amabilidad para atendernos y bueno, le mandamos un saludo. Cuando podamos, lo volveremos a molestar. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente allí de Punta Indio, un abrazo muy grande y bueno, un deseo de que tengamos todos un buen año, por lo menos no peor del que tuvimos el año pasado. Muy bien, le agradezco, le mando un abrazo, Agustín. Adiós. Que le vaya bien. Pedí la Navidad, más vigilancia, más